Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza. Pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. A todos se nos encoge el corazón al escucharlo. Una escena inicial que impactó a propios y a extraños. Una trilogía que enganchó a varias generaciones aquella historia. Primero fue La Comunidad del Anillo, luego Las Dos Torres, y el espectáculo acabó por todo lo alto con El Retorno del Rey. Para muchos, la mejor trilogía de la historia del cine, pero hay mucho más. Aquello no fue solo una magistral adaptación. Esas 3 películas fueron también una invitación para conocer el fabuloso mundo que John Ronald Reuel Tolkien nos había legado en sus libros. Hoy, sus escritos son una religión para muchos, casi una mitología. En la gran pantalla se han consumado 6 películas de las decenas de intentos y proyectos que se han impulsado, pero esa sequía acaba pronto. En septiembre, la Tierra Media vuelve a nuestras casas en forma de serie con Los Anillos de Poder de Amazon. Pero, ¿hasta dónde puede llegar este universo? ¿Hasta dónde alcanza la grandeza de Tolkien? ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast especial de Upcast.com sobre El Señor de los Anillos, Tolkien y todo lo que rodea a los secretos del anillo. El Señor de los Anillos no solo es un gran conjunto de películas, su impacto en el cine se puede medir de muchísimas maneras. En total, la trilogía rozó los $3.000 millones, es decir, 10 veces más de lo que costó su realización. La tercera parte, El Retorno del Rey, supuso en su momento la segunda mayor taquilla de la historia tras Titanic. Unas cifras que no se veían por entonces en el cine. Pero si hablamos de números, el dinero recaudado nunca es indicador de nada. Existen muchas películas que están lejos del Olimpo cinematográfico y que han conseguido tanto o más dinero que cada una de las cintas de El Señor de los Anillos. These then are the nominees for Best Motion Picture. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson and Fran Walsh, producers. Lost in Translation, Ross Katz and Sofia Coppola, producers. Master and Commander, The Far Side of the World, Samuel Goldwyn Jr., Peter Weir and Duncan Henderson, producers. Mystic River, Robert Lorenz, Judy C. Hoyt, and Clint Eastwood, producers. Seabiscuit, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, and Gary Ross, producers. And the Oscar goes to... It's a clean sweep. The Lord of the Rings, The Return of the King, Barry M. Osborne, Peter Jackson, and Fran Walsh, producers. Pero ninguna trilogía tiene tantos Oscars. La de Peter Jackson no solo consiguió 11 estatuillas por El Retorno del Rey, lo que supuso igualar el récord de todos los tiempos de Ben-Hur y Titanic, sino que logró 6 más entre La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres. En total, 17 premios y 30 nominaciones por parte de la Academia.
Nunca antes los profesionales y los críticos fueron tan unánimes con una trilogía. Pepe Nieves, director de La Claqueta y periodista experto en cine, lo tiene claro. Evidentemente, en cada etapa lo que sí que consigue, al igual que se consiguió con Avatar, es, por ejemplo, crear una nueva manera de filmar, introduciendo muchos efectos visuales a través del ordenador, que eso es lo que es más habitual hoy en día, pero con una obsesión de Peter Jackson porque de alguna manera u otra todo lo que se filmase fuera real, ¿no? Fuera filmado en los escenarios elegidos, ¿no? Para representar las películas. Evidentemente después hubo que introducir esos otros elementos que complementaban y hacían ese film realmente las tres películas una obra a nivel visual absolutamente enorme, ¿no? A nivel de creatividad, ¿no? En ese sentido sí que son películas que marcan una época. No había dudas. New Line Cinema había conseguido cambiar el mundo de la fantasía para siempre. Para la crítica fue la gran obra del género desde El Mago de Oz, aunque hay que decir que anteriormente ya se había intentado llevar a la gran pantalla. Primero en 1956, cuando Forrest J. Ackerman quería adaptarla en formato animado. Sin embargo, la productora cambió el guión e introdujo elementos disruptivos como águilas como medio de transporte, convertir el pony pisador en un hotel o incluso el suicidio de Saruman. Aquellos 3 puntos disgustaron tanto a Tolkien que canceló el acuerdo inmediatamente. La segunda ocasión fue en 1967. De la mano de Stanley Kubrick se exploró la posibilidad de adaptar la novela con los miembros de The Beatles como protagonistas, pero aquello no convencía a Tolkien. Su obra era demasiado profunda y trabajada como para convertirla en una herramienta de marketing barata para el grupo de moda. Finalmente, tras un último intento poco exitoso en los 70, New Line Cinema fue la única productora que lo apostó todo a una trilogía. Eligió a Peter Jackson para dirigirla. El neozelandés había sido una de las sensaciones del año 1994, un año antes de empezar el proyecto. Había sido nominado a Mejor Guión Original por su película Criaturas Celestiales. Ahora, el reto era mayúsculo: dirigir, producir y guionizar la que para muchos era la gran obra literaria del siglo. No se trataba de hacer solo 3 grandes películas, sino de conseguir adaptar fielmente un universo muy complejo y particular. Tolkien ya se había cargado proyectos cinematográficos y radiofónicos por no lograrlo, pero Peter Jackson sí lo logró. En España, el mejor termómetro es la Sociedad Tolkien Española, una entidad que nació hace 30 años para estudiar la obra del profesor Tolkien y que cuenta con más de 1000 socios en la actualidad. 2 de sus miembros, Mónica Sanz y Bárbara García, aseguran que la adaptación es positiva. Me parece que como adaptación quizá la mejor de las 3 sea la primera, porque se ajusta bastante más a lo que es todo lo que escribió Tolkien y también el espíritu del propio libro. De todas formas, la forma en la que Jackson decidió transmitir ciertos valores que se ven en la obra de Tolkien, aunque haya sido distinta a lo escrito a los libros, en algunos momentos sí que ha sido muy acertada. Por ejemplo, el tema de que la esperanza es un valor muy importante en la obra de Tolkien, la eucatástrofe, esos momentos en los que parece que todo va a ir fatal, pero de repente todo sale, ¿no? Y todo sale bien. Esos valores yo creo que sí que los ha transmitido bien. Para mí son buenas adaptaciones porque han hecho que yo me metiese dentro del mundo de Tolkien. Crearon el gusanillo dentro de mí para que dijera, me voy a leer estos libros. Luego ya, una vez comparando entre el libro y la película, sí que es cierto que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero creo que a rasgos generales es muy buena adaptación al cine, porque las partes más complicadas, entre comillas, que podríamos encontrar en la obra de Tolkien, están muy bien solucionadas en las películas por parte de Peter Jackson. Y sí que mantiene un espíritu tolkieniano que te hace querer saber más. Entonces yo creo que sí, que lo logró bastante bien. A pesar de ello, existen ciertas discrepancias entre los expertos de la obra de Tolkien. Algunos de sus fervientes seguidores no concuerdan con el tratamiento que se les dio a algunos personajes. A otros directamente se les ignoró. Aunque la opinión mayoritaria es buena,
los matices no dejan de estar ahí. Es el caso de Javi Marcos, vocal de La Sociedad, y de Josu Gómez, otro de sus miembros. Ambos están contentos con la adaptación de Peter Jackson, pero señalan algunos errores que el director cometió en el proceso. Las películas, bueno, pues también tienen sus problemas en la adaptación. Hay elementos importantes de los libros que no aparecen, como el saneamiento de la comarca, que es un arco final que sirve como una conclusión muy importante para el tema de los hobbits. También algunos personajes han sufrido en la adaptación. A los que les gusten los enanos, pues el personaje de Gimli es una parodia comparado con el de las novelas. Y personajes curiosos para la historia de la Tierra Media, como puede ser Tom Bombadil o Glorfindel, pues no apareció en las películas. Los que somos tolkienianos y estamos más dentro de los libros, los hemos releído más veces, siempre nos quedan, digamos, unos pequeños detalles que nos fastidian un poco la experiencia de ver las películas. Cambios que realizó Peter Jackson por supuestamente motivos de estructura cinematográfica y que, bueno, creemos que rebajan un poco lo que podría haber sido una adaptación casi perfecta. Hablando de cosas como el papel de Faramir, las dudas que tiene Aragorn a lo largo de toda la película, el uso excesivo que luego en la segunda y tercera película rebajó un poco de el enano Gimli como alivio cómico. Pese a algunas correcciones, la opinión general es un aprobado alto para Peter Jackson, y es que antes de llegar al cine, El Señor de los Anillos ya era una obra que infundía respeto. Fue la novela más vendida de la historia, y ampliaría sus cifras con el impacto de la trilogía. Pero no solo eso. Ya en 1997, las librerías Waterstones y el canal de televisión Channel 4 realizaron una encuesta para elegir al mejor libro del siglo XX. ¿El ganador? El Señor de los Anillos. Posteriormente, The Daily Telegraph imitó aquella iniciativa con idéntico resultado. Lo mismo hizo Amazon en 1999, 2 años antes del estreno de La Comunidad del Anillo, y de nuevo venció la novela de Tolkien. Peter Jackson supo entender no solo la historia, sino la complejidad de sus personajes y la amabilidad con la que Tolkien entendía el mundo. Las palabras del escritor británico traspasaron el papel e inspiraron a nuevas generaciones a través del formato audiovisual. ¡Seguid en posición! ¡Hacedles frente! ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. Os llamo a luchar, hombres del oeste. Pero no todo iban a ser buenas noticias para los amantes de Tolkien y la Tierra Media. Tras el éxito del Señor de los Anillos, en 2012 se estrenó una nueva trilogía sobre otra obra de Tolkien, El Hobbit, un libro de apenas 200 páginas que también tuvo éxito y que fue el predecesor del Señor de los Anillos. De hecho, la idea de concebir la obra magna de Tolkien nació en 1939, cuando Stanley Unwin, entonces presidente de la editorial George Allen and Unwin, le pidió a Tolkien escribir una segunda parte del exitoso El Hobbit. Esta vez, sin embargo, se intercambiarían las tornas. Sería El Hobbit quien relevaría a El Señor de los Anillos en la gran pantalla, pero no con el mismo éxito. La idea era adaptar la historia en 2 películas, pero aquello acabó derivando en otra trilogía con más de 2 horas y media de duración. A nivel de recaudación, las películas fueron un éxito. De nuevo, la trilogía se quedaba cerca de los 3.000 millones de recaudación. Sin embargo, en esta ocasión, la opinión no era tan rotunda como en la anterior. ¿Qué falló?
Lo analiza el periodista Pepe Nieves. Yo creo que el gran problema del Hobbit es fundamentalmente que alargan excesivamente una historia que no tiene un argumento tan amplio como tenía El Señor de los Anillos con sus 3 libros y un universo de personajes con un arco tan diverso, ¿no? Y yo creo que el problema del Hobbit es no haberla planteado como una gran película de 2 o 3 horas de duración y haber hecho esos 3 films que al final no dejan de ser una historia mínima, aumentada, ampliada de forma en exceso, ¿no? Y además el cansancio, ¿no? De que ya la historia original del Señor de los Anillos ya se había filmado y volvemos a repetir e insistimos en ese mismo universo, pero con otros personajes diferentes, ¿no? El principal problema parece estar en la duración de aquellas películas. Los espectadores detectaron el relleno que Peter Jackson añadió a la historia, a diferencia de El Señor de los Anillos, que se presentaba como un reto de encajar una historia monumental a todos los niveles en una trilogía de 10 horas. Esta vez, la duración de las películas fueron una obsesión en el sentido inverso. Por alguna razón, New Line Cinema consideró que debían durar tanto como El Señor de los Anillos. Erróneamente. Y por supuesto, otra consideración. A diferencia de la primera trilogía, Peter Jackson no apadrinó el proyecto desde el primer momento. En su momento, Guillermo del Toro había sido el escogido, pero renunció unos cuantos meses después. Para Javi Marcos, experto en la Tierra Media de la Sociedad Tolkien Española, aquello fue otro hándicap. El proyecto además a él le viene de rebote, estuvo Guillermo del Toro involucrado y tuvo que dejar el proyecto porque básicamente no estaba de acuerdo con la idea de la productora de hacer 3 películas, repito, un libro bastante corto. Luego además hay bastantes más cambios en las películas del Hobbit que en el libro. No solamente se inventaron nuevas escenas, sino se inventaron nuevos personajes que no funcionaron demasiado bien. Y yo creo que lo principal es que las películas del Hobbit no transmiten el espíritu de la obra. El Hobbit es, para el que no lo sepa, un cuento que le leía Tolkien a sus hijos antes de dormir. Es un relato infantil, es un relato sin pretensiones épicas, es un relato muy humilde, muy bonito y que a mí me parece de los mejores libros para iniciar a un chico de 7 o 8 años en la lectura. Las películas de Peter Jackson decidieron apostar por el tono épico del Señor de los Anillos de la trilogía original, con unas grandes batallas, una batalla que en el libro ocupa media página. En la película fue casi 1 hora de batalla, ¿no? Entonces muestra que quisieron cambiar el tono y cuando cambias el tono en una adaptación creo que se pierde bastante. En cualquier caso, para conseguir cuadrar con el objetivo que se habían marcado desde la productora, las películas duraron ligeramente menos que las del Señor de los Anillos. Para hacer El Hobbit se rompió un código sagrado en la trilogía anterior: no añadir personajes nuevos ni readaptar en demasía. De hecho, el propio Tolkien se cargó el primer proyecto cinematográfico de su obra en los 50 precisamente por aquel motivo. Ahora, sin embargo, ya no estaba. Y los personajes nuevos fueron otro problema más, como recuerda la experta de la Sociedad Tolkien Española, Mónica Sanz. Introdujeron demasiado material extraño en la película y dejaron muy de lado a personajes que sí que eran importantes en la novela, como el propio Beor. Beor lo vemos pasar, llegan a la casa, les da de comer, se despide y punto, pero Beor participó en la batalla de los 5 ejércitos, su aspecto quizá tampoco era el más acertado. Introducir a Radagast, que es un personaje que aparece en El Señor de los Anillos pero no en El Hobbit. Esos gusanos extraños de Dune que aparecen en la batalla de los 5 ejércitos, inventarle un romance al enano, inventar también una historia trágica al padre de Legolas, meter a Legolas, todas estas cosas yo creo que han hecho bastante, han generado bastante rechazo también por parte de la gente que no conoce el libro y que quizá no se fije tanto en el tema de adaptación. También impactó mucho el uso del CGI frente al uso, por ejemplo, más artesanal de prótesis y de actores que hubo en El Señor de los Anillos. Eso creo que también motivó mucho el rechazo por parte de los espectadores. En cualquier caso, si de algo sirvieron aquellas 6 adaptaciones cinematográficas, fue para revivir la Tolkien manía por todo el mundo. Pero, ¿quién está detrás de este éxito tan abrumador? ¿Realmente es tan complejo el universo de la Tierra Media? ¿Y por qué?
John Ronald Reuel Tolkien nació en Sudáfrica en 1892, pero a diferencia de lo que mucha gente sabe, su principal labor no era la de escritor. Da igual que diarios como The Times le consideren uno de los 6 mejores autores británicos desde 1945, o que algunos de sus trabajos estén considerados los mejores libros jamás escritos. Si hoy él pudiese presentarse ante el mundo, lo haría como el profesor Tolkien, filólogo y lingüista. Su fascinación por la forma en la que la gente se comunicaba era absoluta. En total, hablaba 16 idiomas, entre los que se encontraban lenguas arcaicas como el inglés antiguo, el galés medieval, el latín o incluso el noruego. Aunque el creador de la Tierra Media tenía fascinación por el finés o el galés, fueron precisamente aquellos idiomas los que le animaron a adaptar algunas palabras y así comenzar a crear un lenguaje propio. Así lo recuerda Josu Gómez, filólogo y gran conocedor del profesor. Por ejemplo, a él le gustaba mucho el finés, fue uno de sus amores de juventud. Entonces creó el cueña o alto élfico, que era un élfico que sonaba a finés. Y de hecho muchos finlandeses dicen que cuando lo oyen piensan que están oyendo finés absurdo, porque suena muchísimo a su propio idioma. A Tolkien también le gustaba el galés, la lengua de sus vecinos de Gales. Entonces creó otra variante del élfico con un mismo origen que el cueña, pero que sonaba como el galés. En este caso es el Sindarin. Y así funcionaba. Hizo alguna con un tono más germánico. No es la primera vez que un gran autor forma un idioma propio para dotar de más riqueza a sus textos, pero nadie hizo 15 como Tolkien. De hecho, tan solo en El Señor de los Anillos aparecen 12 de aquellos idiomas. Algunos de ellos, eso sí, no estaban tan desarrollados como otros. Tolkien no llegó a dejar un diccionario como tal, pero las lenguas que atribuía a diferentes pueblos o personas sí tenían una estructura al uso. Lo explica el propio Josu Gómez. Estas lenguas que crea Tolkien están extremadamente detalladas. No hasta el punto de que hoy en día se puedan hablar y utilizar para tener charlas intrascendentes, digamos. Cuando alguien me pregunta, ¿pero tú hablas élfico? Bueno, no hay nadie que hable élfico, entre otras cosas, porque Tolkien nunca llegó a hacer un diccionario completo ni una gramática completa de los idiomas. Él iba creando cosas de las lenguas según le interesaba, con el objetivo, por ejemplo, de hacer poemas, hacer canciones. Entonces, pues palabras como mesa o silla nunca surgieron. No las tenemos porque no le parecieron necesarias para sus propósitos estéticos. Pese a que algunos de ellos no fueran tan complejos, lo cierto es que ningún autor en la historia se ha preocupado nunca en dotar a cada pueblo y comunidad con una forma de comunicarse diferente. Muchos de ellos estaban basados en idiomas no tan conocidos que el autor dominaba a la perfección. De hecho, existe una creencia falsa de que Tolkien escribió El Señor de los Anillos tras crear varios idiomas para así introducir diálogos en élfico. Aunque su obsesión por el lenguaje era cierta, realmente su obra jamás giró en torno a los idiomas que creaba. Eso sí, Mónica Sanz, filóloga y miembro de la Sociedad Tolkien Española, nos cuenta hasta qué punto llegaba el nivel de detalle en los idiomas que desarrollaba Tolkien. Él ha creado unas culturas que tienen sentido. De hecho, hay muchos pasajes en su obra que son, por ejemplo, cuando los hombres de Númenor viajan por primera vez al continente y se encuentran a hombres que ellos pensaban que los únicos hombres que quedaban en el continente eran los hombres que estaban corrompidos por Sauron, ¿no? Pero se encuentran con hombres que no están corrompidos por Sauron, sino que están luchando para sobrevivir. Y exactamente no hablan la misma lengua, porque ellos provienen del continente se los llevaron a Númenor, pero ha pasado muchos años. Entonces, exactamente no hablaban la misma lengua, pero pueden encontrar esos puntos de toque en los que se pueden entender, ¿no? Entonces, te está hablando de un pueblo que se fragmentó en dos, pero que en la raíz es común. Y esto pasa mucho también con los pueblos élficos, que tenían varios idiomas, que podían provenir del mismo sitio, porque todos venían de cui vienen, pero que habían desarrollado su cultura a la vez que su lengua.
Pero la grandeza del profesor no solo se explica por la creatividad en la que desarrollaba las diferentes lenguas de su obra. Era una persona con mucha creatividad y que le daba mucha importancia a la naturaleza. Muchos le consideran el primer ecologista y posteriormente el movimiento hippie le tuvo en gran consideración. Y es que Tolkien incluyó en todo momento lugares y espacios naturales que había visitado él personalmente. Por supuesto, adaptado a su historia. Un ejemplo es este que narra Javi Marcos, vocal de prensa de la Sociedad Tolkien Española. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de estar hace un par de semanas en Suiza recorriendo lugares que visitó Tolkien en 1911. Tolkien estuvo en un lugar llamado Lauterbrunne, que es muy bonito, que es un lugar... Lauterbrunne significa agua ruidosa por las cascadas que hay allí, ¿no? La vista de Lauterbrunne le impactó tanto que decidió recrear Lauterbrunne en sus novelas. ¿Cómo lo hizo? A través de Rivendell, el Valle Escondido, el valle donde reside Elrond, el medio elfo, el último asiento al lugar de la Tierra Media. ¿Y qué significa Rivendell en élfico? Rivendell élfico significa lo mismo que Lauterbrunne en alemán, el agua ruidosa, por las cascadas que le rodean, ¿no? Pero aunque la naturaleza le inspirara, no era lo único que le servía como influencia. Tolkien llegó a ser un autor tan potente porque se desmarcó del resto sin pretenderlo. A partir de sus propias experiencias y sus influencias, creó un camino que recorrió él solo. La Tierra Media es el resultado de la admiración que siente por la mitología y las lenguas, pero también reflejaba su optimismo en la lucha del bien contra el mal. Así le define como autor una de sus mayores expertas en España, Bárbara García, de la Sociedad Tolkien Española. Yo creo que fue un autor innovador y al mismo tiempo compilador. Innovador, pues porque al final puso sobre la mesa un estilo que, si bien no es el primero en escribirlo, sí que intentó que estuviese en primera línea. O sea, que estuviese al mismo nivel que podría haber una novela de Steinbeck, por ejemplo. O sea, creo que eso lo hizo muy bien. Y al final creo que también es compilador porque cogió las diferentes mitologías y diferentes ideas de cuentos de hadas o cuentos fantásticos que había en el leyendarium popular inglés y construyó El Señor de los Anillos. Al final es un leyendarium que es verdad que es inglés, pero viene a ser occidental, porque al final, pues, sobre todo en Europa tenemos una historia y unos valores bastante comunes. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Upcast Documentales presenta Crossover DC Marvel. ¿Es posible? De un tiempo a esta parte, el cine de superhéroes ha cambiado nuestras vidas. Nadie en todo el mundo es indiferente a este contenido. Una industria enorme que, sin embargo, puede resumirse en tan solo 2 palabras. 8 letras. Una rivalidad. Marvel y DC. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar ambas compañías? ¿Dónde está su techo? ¿Es posible que esta espiral de dinero desemboque en un crossover de las 2 mayores potencias de la industria? Es la pregunta que se hace todo el sector. Hay quien dice, incluso, que ya no se trata de si pasará, sino de cuándo. Creo que es bastante complicado, más que nada porque Marvel Studios ha encontrado su fórmula del éxito, le está funcionando todo muy bien de manera independiente, sin necesidad de buscar esa colaboración. Yo creo que sí es posible, además, sobre todo ahora con cómo está el asunto de los multiversos y demás. ¿Quién nos dice que no podría haber uno en el que se junten estos personajes o que viajen de uno a otro? En los cómics ya ha tenido lugar, pero en la última década de éxito de cine y televisión de superhéroes, la pregunta ha vuelto de nuevo con fuerza. ¿Es posible ver en la gran pantalla una película donde luchen, juntos o entre ellos, los protagonistas de las 2 editoriales? ¿Nos gustaría? Crossover DC Marvel ¿es posible? Con la opinión de Kid Pacuo, Universo Alex, Superficción y Cine más Cómics. Crossover DC Marvel ¿es posible? Escúchalo ya en tu plataforma de podcast. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Y es que además de los idiomas, el profesor tenía otra obsesión: encontrar la mitología inglesa auténtica. En la etimología de las palabras se escondía la historia de un pueblo. La lengua era el legado que dejaba una comunidad.
y Tolkien sentía una necesidad imperiosa de encontrar aquella que había constituido un pueblo tan poderoso y enorme como el británico. Como dice Josu Gómez, experto de la Sociedad Tolkien Española, encontró algo mejor por el camino. Hubo un momento en el que él llegó a decir que él tenía envidia de las culturas alrededor de la inglesa, porque todas tenían un folclore y una mitología muy variada. Los franceses, digamos, los normandos tenían al rey Arturo, los escandinavos tenían las Edas, pero Inglaterra no tenía nada, no tenía más que fragmentos de, el Beowulf, que ya estaba muy contaminado con el cristianismo, digamos, una mezcla entre cristianismo y paganismo, trabajó mucho en el Beowulf, y cositas sueltas. Entonces él llegó a decir que él quería construir una mitología para Inglaterra. En esa lucha por encontrar la mitología inglesa, además de acabar construyendo una propia, algo que no está a la altura de casi nadie, Tolkien descubrió a muchos autores que le inspirarían para crear El Señor de los Anillos, El Hobbit o El Silmarillion, libros que han marcado su carrera y que forjaron a fuego el estilo del profesor. Lo explica Mónica Sanz, de la Sociedad Tolkien Española. La primera cosa que le influyó muchísimo fue un poema, el llamado Chris de Cynewulf, en el que se habla de un personaje que es Earendel, que es el más brillante de los ángeles. Esto le impulsó a escribir el primer poema sobre Earendil, que es un personaje muy importante en su mitología. Más allá, pues muchos cuentos de hadas. La mitología nórdica también le interesaba mucho. Él estuvo en un par de clubes cuando era profesor y también cuando era estudiante, en los que leían sagas nórdicas, en los que leían sagas islandesas y en los que hablaban sobre mitología nórdica también. Entonces él, leyó muchos cuentos de hadas, leyó muchísimas cosas. Hay un libro, de hecho, de un compañero italiano que detalla absolutamente todos los libros que Tolkien leyó o poseyó en su vida. Sin duda, una de las cosas que marcaron al profesor a la hora de escribir sus libros fue lo bien que plasmaba el triunfo del bien contra el mal. El Señor de los Anillos es una prueba de ello, pero sus personajes también estaban hechos para inspirar. Cuando se llevó al cine, el efecto fue el mismo que en los libros. Pese a que el protagonista fuera Frodo, el portador del anillo, los espectadores se enamoraron de figuras como Sam o Gandalf, personas cuya obsesión por hacer el bien estaban por encima de cualquier circunstancia, guerra o actitud. Hay frases de Gandalf, originalmente de Tolkien, que han trascendido a los libros y a las películas y forman hoy parte del imaginario colectivo. Ojalá nada hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos, pero no les toca a ellos decidir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. El valor no es saber cuándo quitar una vida, sino cuándo perdonarla. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. Podrías dársela tú, Frodo. No seas ligero a la hora de adjudicar muerte o juicio. Ni los sabios pueden discernir esos extremos. Aunque no es oro todo lo que reluce, en estos años Tolkien ha estado involucrado con la famosa cultura de la cancelación. Se le ha acusado de racista por algunas de sus cartas, aunque nunca lo expresara de forma explícita. Realmente no ha sido tan salpicado como otros escritores de su época. Pero lo que sí es cierto es que el profesor era una persona que no tenía ningún reparo en hablar de política. De hecho, nunca escondió tener una ideología conservadora. Eso sí, siempre hizo oposición a las dictaduras de mediados del siglo XX. Tolkien había batallado en la Primera Guerra Mundial y, pese a tener ascendencia alemana, siempre rechazó cualquier simpatía con Adolf Hitler. Es más, en alguna carta también mostró el deseo de haber procedido del pueblo judío. Pero la cosa cambia al hablar de España, y es que el autor británico era profundamente católico y tenía unos valores muy marcados por la religión. Cuando se enteró de que en España había una guerra civil
y que el bando republicano estaba quemando iglesias, no podía comprender la crueldad de aquellas personas. Pero, ¿era realmente simpatizante del bando sublevado de Franco? Nos aclara la duda Mónica Sanz, de la Sociedad Tolkien Española. En ningún momento él dice que está apoyando a Franco. De hecho, en sus cartas se ve que los regímenes totalitarios no le gustan. Dice que el peor trabajo que puede imaginar para un ser humano es mandar a otros seres humanos, es gobernar sobre otros seres humanos, con lo cual es prácticamente imposible que él estuviera de acuerdo con el régimen de Franco. Así que se conserva. Es una carta en la que él lamenta, su mejor amigo C.S. Lewis apoyaba al bando republicano, pero él lo que lamenta es la quema de iglesias y las tropelías que se están cometiendo contra monjas y contra sacerdotes, porque él era cristiano. Entonces él no entendía, porque no sabía mucho tampoco de la historia de España, por qué esas tropelías en contra del clero. Precisamente, su interés por la política y su forma de contemplarla se ha plasmado también en sus obras. Tolkien quiso que el mundo que imaginó en El Señor de los Anillos se rigiera por la estructura política que él consideraba la más adecuada. Pero, ¿cómo era esta? Responde el experto de la Sociedad Tolkien Española, Josu Gómez. Tolkien políticamente, si era algo, era lo que hoy en día se conoce como, distributista. El distributismo es una ideología política que proviene de Chesterton, que era otra de sus influencias, que básicamente está a favor de la propiedad privada, pero siempre que esa propiedad privada esté extremadamente distribuida entre todo el mundo. O sea, que todos los campesinos tengan su pequeño trozo de tierra y su vaca. Entonces, la comarca se ha puesto como un ejemplo de sociedad distributista en el que hay hobbits más ricos, hay hobbits más pobres, hay hobbits incluso que trabajan como criados de otros hobbits, pero las diferencias sociales no son tan grandes. Al final, habrá hobbits que puedan vivir un poco de las rentas y habrá hobbits que tengan que trabajar en trabajos manuales, pero todos los hobbits tienen su casita con su huerto, su jardín y pueden estar tranquilamente en la taberna. Pese a algunas controversias, la figura de Tolkien jamás ha quedado empañada ante los ojos de la historia. Sigue siendo lo que siempre ha significado, una figura indispensable para entender la literatura moderna y el padre de la mayor obra de fantasía vista en nuestra era. El profesor nos dejó un 2 de septiembre de 1973 y jamás pudo ver en la gran pantalla el resultado de todo lo que escribió. Pero los derechos de su obra siempre han sido muy complicados de obtener. Actualmente están vendidos los que ya hemos visto, los del Señor de los Anillos y El Hobbit. Pero todas las obras póstumas que publicó posteriormente Christopher Tolkien, hijo del profesor, continúan perteneciendo plenamente a la familia. El Silmarillion, cuentos inconclusos, la historia de la Tierra Media, los hijos de Húrin u otras obras como la leyenda de Sigurd y Gudrún y la caída de Arturo son trabajos a los que ninguna productora de cine tiene acceso en la actualidad y que la Tolkien Estate sigue sin vender. En general, la relación entre New Line Cinema y la familia Tolkien nunca ha sido la mejor. Pese a tener los derechos cinematográficos, Christopher siempre se mostró en contra de la adaptación a la gran pantalla de la obra de su padre. Respetaba las películas, pero no le parecía apropiado el hecho de convertirlas en filmes. Esa rabia contenida acabó cristalizando en 2008 en una demanda a la productora a razón de 80 millones de libras que aseguraba no haber cobrado. Un año más tarde, ambas partes llegaron a un acuerdo confidencial y finalmente New Line Cinema pudo realizar la trilogía del Hobbit sin oposición. Christopher falleció en 2020 y ahora es Amazon quien ha entrado en juego. La empresa de Jeff Bezos consiguió los derechos que ya estaban vendidos a la industria del cine, es decir, los del Señor de los Anillos. Por eso, en la serie que se estrena este mes de septiembre se podrán ver cosas nuevas, pero todas ellas son pertenecientes al libro en el que ya se basó Peter Jackson.
apenas cuentan con un margen de 150 páginas de apéndices que Tolkien escribió en El Retorno del Rey, que permitirán contar eventos anteriores a El Hobbit y a El Señor de los Anillos. Pero, ¿cómo lo harán? Es todo un misterio que ni los propios expertos de la Sociedad Tolkien Española nos pueden esclarecer. ¿Qué es lo que pasa? Que de forma canónica, de forma publicada por Tolkien, sin hablar de cuentos inconclusos, sin hablar de las cartas que Tolkien hacía a las personas que le mandaban correspondencia, de forma canónica tenemos apenas una decena, 12, 15 páginas de lo que pasa en la Segunda Edad. Claro, de 10 páginas hacer una serie de 50 horas de televisión es un enorme reto. Además es un enorme reto porque lo que pasa en la Segunda Edad pasa durante unos 3.000 años y la serie no va a contar 3.000 años, sino que va a condensar todos los acontecimientos en muy, muy poco tiempo, en muy pocos años y en 5 temporadas. Así que lo que ha resultado es que Amazon Prime Video básicamente ha inventado la mayor parte de tramas de esta serie. Pero nosotros vemos en los trailers a Galadriel viajando a Númenor, a Elrond viajando con los enanos, a un hombre saliendo de un meteorito. Y estos 3 elementos que son claves no han aparecido en ninguna carta de Tolkien, en ninguna novela publicada por Tolkien o por su hijo Christopher después de que él muriera. Jamás se nos ha dicho que Galadriel fue una guerrera que lucha con una espada y que fuera a Númenor. Jamás se nos dijo que Elrond, a quien conocemos de las películas, pues viajara a Moria, a Khazad-dûm para dialogar con los enanos. Jamás hemos visto que los hobbits interactúan con un hombre caído de un meteorito bajado de los cielos. Asumo que habrá personajes nuevos, habrá personajes que me gusten, personajes que diga ¿qué es esto? Soy un poco escéptica porque creo que este proyecto es el capricho de un multimillonario, que es Jeff Bezos, y le da igual cómo se haga porque él lo que quería era que se hiciese. Entonces, creo que está hecho para ganar dinero. Que, a ver, es verdad que todas las series están hechas para ganar dinero, pero creo que el mimo que, por ejemplo, le puso Peter Jackson al Señor de los Anillos, creo que no va a estar. A mí, lo que me llama la atención y lo que sí que creo que me va a gustar de la serie es ver lugares, es ver Númenor, cómo han recreado Númenor, los diferentes puertos de Númenor, ¿no? Es ver también Lindon, ver Eregion, que es un reino que se crea al lado de Moria, de Khazad-dûm, ver Khazad-dûm tal y como era antes de que llegara al Balrog, antes de que todo lo destrozara. Si os acordáis en las películas de Peter Jackson, cuando se meten en Moria está todo destrozado y hay un Balrog y demás. Antes de eso, en su esplendor. Eso es lo que yo quiero ver. Sabemos, sin embargo, que el tiempo interno de la serie es en la Segunda Edad del Sol, teniendo en cuenta que esta duró casi 3.500 años solares y que El Señor de los Anillos sucede a finales de la Tercera Edad del Sol. Estamos hablando de mucho tiempo de diferencia. Pero, ¿cómo se estructura la Tierra Media? Nos lo explica Bárbara García, de la Sociedad Tolkien Española. Tolkien hizo una división como podemos tener en el mundo actual sobre la división de la historia, con la prehistoria, historia antigua, historia medieval, etcétera. Entonces aquí tendríamos las primeras edades de los árboles, que es como la creación del mundo, porque el mundo es creado por parte de un dios a través de una canción, y es ahí cuando de repente todo empieza. Y entonces es una consecución de acontecimientos de forma lineal. Después de las edades de los árboles empezaría la primera edad, que termina con la destrucción de Beleriand, y entonces da comienzo a la segunda edad, que normalmente se conoce como la edad de Númenor, que finaliza de hecho cuando Númenor es destruido. No voy a contar cómo, por si acaso deciden contarlo en la serie, aunque es muy fácil de averiguar. Y luego ya la tercera edad es bastante larga, obviamente, y es en la que tendría lugar los hechos que vemos en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, aunque eso es al final de la tercera edad. Justo después de terminar El Señor de los Anillos empezaría la cuarta edad y ahí ya terminamos, no tenemos más. Para esta serie, Amazon se ha guardado todas las cartas. De hecho, apenas conocemos a los showrunners, John DePayne y Patrick McKay. Se sabe que colaboraron juntos en el guión de Star Trek Sin Límites y poco más. Eso sí, el primer episodio está dirigido por Juan Antonio Bayona, que será el encargado de encarrilar la ambientación de la serie.
El periodista Pepe Nieves le conoce y cuenta cómo ha sido la experiencia para el director catalán. El misterio está en que, claro, Bayona, que lo entrevisté hace unos meses y estuvimos hablando de la serie, habla muy poco de ella, porque está todo prácticamente bajo secreto y nadie ha visto todavía ningún capítulo de la serie. Entonces parece ser que es un Señor de los Anillos con personajes que no son los habituales, que es un pelín diferente a la historia que todos conocemos. Bayona solo ha dirigido el primer capítulo, lo que pasa es que como se estuvo 1 año y medio por culpa de la pandemia en Nueva Zelanda para filmar ese primer capítulo, parece que haya hecho toda la serie, pero no, simplemente ha hecho el primer capítulo, fue el director elegido para estrenar la serie, pero claro, por detrás de él están los showrunners, que son los que realmente han elaborado, diseñado de alguna manera la historia, y él al final no deja de ser el primer director que le da, eso sí, la imagen de lo que debe ser la pauta, ¿no?, diríamos, a los restantes directores. Además de Bayona, está confirmada Charlotte Brandstrom como directora de otros 2 episodios y Wayne Yip de Doctor Who para el grueso de la serie, es decir, 4 episodios. A falta de las críticas, para los fans de la Tierra Media, el tema radica en la dirección que va a tomar la serie. Las ganas de ver la obra de Tolkien convertida a cine siempre están, pero la incertidumbre de un proyecto millonario y que ha firmado 5 temporadas por una historia de 150 páginas suponen un riesgo evidente. Además, a diferencia de otras franquicias, la dificultad de adquirir los derechos de la obra de Tolkien obliga a todo proyecto que surja a ser exitoso. De lo contrario, no solo se estará a la sombra de la obra escrita más importante de nuestros tiempos, sino que supondrá desaprovechar una gran oportunidad. Lo que está claro es que casi un siglo después de escribirse, El Señor de los Anillos y Tolkien siguen igual de presentes en nuestras vidas. El profesor ha emocionado a diferentes generaciones a través de varios formatos. Su colosal obra ha llevado a muchos a estudiar lo que hoy es una mitología propia, una religión. El legado que deja Tolkien va mucho más allá de unas cintas o unas páginas. Es una forma de entender la vida, algo que no es tangible, pero sí intenso, como el poder del anillo.